Sucedió cuando solo tenía 1 año. Toda mi vida he considerado esta experiencia especial y única. Hoy tengo 34 años y lo que te cuento aquí es mi recuerdo más antiguo y sin embargo, después de este largo periodo de tiempo, recuerdo cada detalle como si hubiera ocurrido ayer. No podría decirte los acontecimientos que condujeron a la caída en sí, pero sí tengo recuerdos de la experiencia cercana a la muerte de forma extremadamente vivida. Recuerdo esta experiencia con mucha más precisión que otros acontecimientos de mi vida que ocurrieron en la misma época de este momento. Básicamente, no tengo ningún otro recuerdo activo de esa edad. Los recuerdos de la vida que tengo son de más adelante. Mi familia me contó los acontecimientos que me sucedieron a esa edad, pero no recuerdo nada de eso. Me contaron cómo enfermé por un determinado alimento que comí, el resto no está. Sin embargo, estoy seguro de que la única razón por la que recuerdo mi experiencia cercana a la muerte es porque fue una experiencia superconsciente. Cuando tenía 1 año, me caí de una estructura metálica de escalada y ni siquiera era realmente inconsciente. Lo describiría más bien como superconsciente. Sentí que lo percibía a través de una conciencia madura, a través de una mente-conciencia madura, en lugar de a través de un cerebro de niño pequeño. No recuerdo cómo me caí, pero recuerdo que no sentí absolutamente ningún dolor y que tampoco sentí el impacto contra el suelo. Es difícil de explicar, pero sentía como si estuviera flotando hacia arriba, pero de alguna manera sabía al mismo tiempo que mi cuerpo estaba en el suelo. Por encima de mí vi esta hermosa luz blanca, cálida y suave, pero brillante. La luz tenía profundidad. Tenía profundidad porque era más brillante en el centro, pero también había un espectro de colores muy bellos y suaves. Era un poco como el sol, pero nuestros ojos ven el sol como un círculo blanco y plano que resulta doloroso mirarlo. Esta luz no parecía plana, ni me dolían los ojos al mirarla. En ese momento me pareció como si el tiempo se hubiera detenido o simplemente ya no existiera. Sentí que la luz me protegía y que nada podía alcanzarme o dañarme en su presencia. Me sentí tranquilo y amado sin medida. Y eso no era como el amor entre las personas que implica diferentes emociones. Este amor era incondicional y estaba sereno. Estaba flotando hacia la luz. Al mismo tiempo tenía la certeza de que estaba muerto. No tenía palabras para el concepto de la muerte. Simplemente tenía esta fuerte percepción de que mi vida había terminado y que volvía al lugar de donde venía y de donde había venido. Veía mi vida en la tierra como una fracción de segundo y solo una pequeña parte de lo que debía vivir. Pensé para mis adentros, algo así como, ¿eso era todo? No puede ser eso. En ese momento tuve una clara comprensión de quién era en un nivel fundamental. No hablo de atributos terrenales como el género, la raza o la etnia. Me refiero a mi yo espiritual. No tenía forma humana ni edad. Sencillamente lo era. Era puro ser. Para poder explicar del todo mi experiencia, lo escribo todo como si me ocurriera en orden cronológico. Pero la verdad es que todo ocurrió simultáneamente. Es muy difícil de explicar. Vi un avance de la vida que estaba destinado a vivir. Todo tenía mucho sentido, pero no recuerdo los detalles. Tenía la opción de caminar hacia la luz y atravesarla directamente, pero entonces no habría podido volver. Y por muy agradable que fuera este lugar, quería continuar mi vida terrenal. Debía convertirme en alguien y era consciente de que ni siquiera había empezado a hacerlo. Y así, de acuerdo con mi deseo, volví a la vida física terrenal. Entonces,
La luz empezó a desvanecerse y vi a 2 hombres que se acercaban a la estructura de la escalada. Al principio los veía desde la perspectiva de un observador, como si estuviera al margen, y sin embargo, un breve momento después, volví a verlos desde la perspectiva de mi cuerpo tendido en el suelo. Un hombre era mi padre y el otro era un amigo de la familia. Aunque yo era casi un bebé, podía entender lo jóvenes que eran. Parecían simples chicos, aunque tuvieran entre 20 y 30 años. Cuando mi madre me levantó del suelo, estaba plenamente consciente, pero todo lo que vino después ya no forma parte de mis recuerdos, porque extrañamente empiezan a desvanecerse aquí. No recuerdo nada de aquella época hasta que volví a ser un poco mayor. La experiencia fue como si me despertara de la conciencia de niño pequeño durante un breve momento, pero luego volvería a sumergirme en la conciencia de un niño pequeño, y así, de alguna manera, me quedara dormido de nuevo, a falta de un término mejor. Más tarde, cuando tenía unos 3 años, empecé a experimentar sueños. Los sueños fueron experiencias realmente únicas para mí en aquella época. De repente, recordé el momento en que volví a ver la luz. No era ni un sueño ni un recuerdo de la vida. En cambio, era tan real e incluso más que la realidad normal. Y por supuesto, no sabía qué hacer con este recuerdo, pero tenía claramente la conciencia de que, de alguna manera, lo sabría cuando fuera el momento adecuado para mí. En todos estos años de crecimiento, no pensé mucho en la muerte, pero siempre conocí la muerte, como un confidente, a pesar de que la gente asume que los niños no son conscientes de esa realidad. Durante muchos años no supe lo que significaba esa experiencia. No podía entender por qué tenía una comprensión tan clara de la muerte a esa edad. Esto se volvió cada vez más confuso para mí, y con el tiempo desarrollé la creencia de que debía haberme reencarnado. Si hubiera sido un niño mayor que murió y se reencarnó, eso habría explicado el problema cronológico. Había empezado a dudar de que tal vez había confundido de alguna manera la parte de los 2 hombres y tal vez ese era mi padre de otra vida. Así que estaba decidido a averiguar algún día quién se había caído de la estructura de la escalada en ese momento y si un niño muy pequeño había muerto realmente tras caerse en el parque infantil. Pero no fue hasta el año pasado, cuando ya teniendo 34 años, que decidí preguntar a mi madre si se acordaba del suceso. Así que se lo describí a las personas que creía que estaban allí. Y entonces me confirmó todo tal y como lo recordaba. Y me dijo que realmente me había caído y me había golpeado en la cabeza. Aquí en la Tierra eso habría sido solo unos segundos. Sin embargo, sentí como si hubiera estado inconsciente allí durante un tiempo inconmensurable. Lo que vi y experimenté en términos de duración no encajaba en absoluto en el pequeño periodo de tiempo en el que me caí y fui recogido posteriormente. Y entonces recibí la confirmación de mi madre de que yo mismo me había caído allí y que no me había reencarnado. ¿Por qué nunca hablo de esta experiencia a nadie? No hablo mucho de esta experiencia porque me parece que la mayoría de la gente no entiende o se asusta de lo que yo he vivido. La gente se aferra a su visión limitada y materialista e intenta explicar mi experiencia personal como una ilusión óptica. En este sentido, les entiendo. Por supuesto, porque simplemente no pueden imaginar por sí mismos que esto sea posible en absoluto. Es completamente incompatible con su visión del mundo. Yo, en cambio, sé que no era una ilusión óptica. Sin embargo, me complace compartir mis recuerdos con las personas que tienen mente lo suficientemente abierta como para limitarse a escuchar. Así que toda la experiencia fue extraordinariamente beneficiosa para mí. Abandoné claramente mi cuerpo y estaba mucho más consciente y despierto de lo normal. Era como si los momentos de la vida fueran como un sueño
y como si ese momento, el momento en que dejé mi cuerpo, fuera mi despertar de él. Cuando me encontré con la luz y me envolví por completo, ese fue el momento más despierto para mí. Esta luz tenía para mí un origen definitivamente místico o de otro mundo. La luz tenía profundidad, era blanca y cálida, con la parte más brillante en el centro. Tenía muchos colores en la periferia o en los alrededores, y entonces la luz se sintió como un ser consciente. Cuando miré a la luz, no me dolió en absoluto, y allí todo parecía suceder a la vez, o el tiempo se detenía, o de alguna manera el tiempo perdía allí su sentido. Todo parecía ocurrir al mismo tiempo, en el sentido de que era multidimensional y no lineal. Parece tener una cierta cronología, dado que experimenté la posibilidad de elegir, pero es más complejo que el orden terrenal de pasado, presente y futuro. Todo estaba de alguna manera entrelazado, y también todos mis sentidos eran mucho más intensos o vivos allí de lo que suelen ser aquí. El mundo en el que me encontraba tenía un carácter claramente místico. Este mundo no era nuestra tierra. Entré en un lugar donde el tiempo no existía, pero solo estaba en la entrada de este mundo. Sabía de forma inequívoca que si atravesaba la luz, no podría volver jamás. Se trataba de un lugar de transición en el que podía obtener una perspectiva sobre mi pasado y mi futura vida terrenal. Aquí solo era mi conciencia, no era un cuerpo, y eso no me molestaba lo más mínimo. Allí sentí amor, paz, seguridad, gratitud y consuelo. También sentí una profunda admiración por la belleza y luego experimenté una completa aceptación. Era absolutamente feliz y sentía una unidad con todo lo que había. Ninguna sensación de separación perturbó esta unidad en ningún momento. Allí conocía un cierto ser, o una voz, podría decirse, que era claramente de origen místico o sobrenatural. Esta era la luz misma. La luz era como la presencia de un ser espiritual o como la fuente de la vida misma. Se comunicaba conmigo, pero era una comunicación telepática. Por lo tanto, no había ninguna voz audible y yo conocía el lenguaje humano lo suficiente bien en ese momento. Sin embargo, definitivamente tenía conceptos y conocimientos, aunque no los había aprendido en mi vida de apenas un año antes de la experiencia. Allí comprendí todo sobre mí mismo. Había comprendido lo que era la vida y de dónde venía. Sabía quién era y que no era mi cuerpo. Es como si siempre hubiera sido consciente, pero el cuerpo solo era una especie de cápsula para esta vida, que tenía el propósito de permitirme ganar experiencias. En lugar de vivir una vida orientada a los objetivos, parecía estar orientada a la experiencia-proceso. Por poner un ejemplo, nos vamos de vacaciones a un lugar bonito para vivir una experiencia, pero no para conseguir nada especial en el proceso. Es la mejor comparación que se me ocurre. Sentí que había existido durante mucho tiempo y que no había sido creado, pero al mismo tiempo no tenía pasado. Es como si tuviera las cualidades de algo eterno y por tanto sintiera que nunca fui creado. No tenía recuerdos de vidas pasadas. Hay que tener en cuenta aquí que durante esta experiencia el tiempo tal como lo experimentamos ya no tenía el mismo significado. Era como si yo fuera una copia de la conciencia eterna. Pero al mismo tiempo no era la fuente misma. Allí experimenté el amor incondicional. Fui consciente de que mis padres humanos también eran capaces de amar incondicionalmente. Me resulta difícil describirlo, porque en aquel momento no había experimentado lo contrario al amor. Para mí era como si solo existiera el amor, y es realmente solo en la Tierra donde aprendemos el significado de la falta de amor.
También experimenté escenas de mi futuro personal. No recuerdo los detalles, y menos mal, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, todavía era un niño pequeño y mi vida estaba empezando a vivirse. Recuerdo haber sido bendecido con buena salud hasta el final y mi vida no fue demasiado difícil, pero tampoco era el modelo de la vida habitual que sigue la mayoría de la gente. Tomé una decisión clara y consciente de volver a mi vida. Sentía que podía atravesar la luz, pero entonces me perdería la experiencia vital que debía tener. Y además sentía que esta decisión perjudicaría gravemente a mis queridos padres. Espiritualmente estoy aprendiendo y creciendo constantemente. No es tanto la experiencia de ese momento, sino mi comprensión de su significado lo que me hace cambiar mi perspectiva de todo. Creo que no se puede encontrar toda la verdad en ningún texto escrito por el hombre. Tienes que mirar la totalidad de la información, incluyendo otras enseñanzas espirituales, las religiones y la naturaleza para tener una mejor idea de la imagen completa. Me parece que el cristianismo explica mejor que cualquier otra religión el problema humano que resulta de la separación de lo divino. A veces la gente me pregunta cómo me ha cambiado esta experiencia en la actualidad. Me gustaría mencionar algunas cosas, que por supuesto son específicas para mí. Empecé a dibujar cuando tenía esa edad, no sé si antes o después de la experiencia. Lo único que sé es que llevo dibujando desde que tengo uso de razón. Siempre fui mejor en el arte que los otros niños. Me aterrorizaba absolutamente el deporte y subir escaleras y coger pelotas. No asocié mis miedos con la experiencia, pero siempre me sentí inferior a otros niños que no tenían miedo a los deportes. Lo único que se me daba bien era la natación. Era muy callado y no me gustaba jugar con grupos grandes porque no entendía por qué tenían que hacer tanto ruido. Me costaba decir un simple hola a la gente. Me parecía una tontería y me daba vergüenza cuando era niño. No entendía el sentido de ese ritual verbal. De niño solía hacer a mis padres preguntas filosóficas, muy difíciles para ellos, como ¿qué es la nada? O les preguntaba si podían imaginar lo que era la nada. Les pregunté si sentían como yo, es decir, puedo controlar mi cuerpo, pero no lo siento, es como si no lo tuviera. Tenía la extraña creencia de que todo el mundo nace dos veces, primero al nacer y luego un parto de confirmación a los 4 años. De niño podía hacer que las cosas se pegaran a mi mano como si estuvieran pegadas allí como un imán. Soy muy intuitivo y tengo una fuerte conexión con la naturaleza, así que sin haber estudiado nada sobre las plantas, puedo averiguar lo que necesitan, incluso si las plantas son muy difíciles de cultivar. Mis sueños son excepcionalmente vividos y si tuviera capacidad musical, podría grabar la música original que oigo en mis sueños. De vez en cuando tengo extraños incidentes en los que sé inmediatamente que va a ocurrir algo. Por ejemplo, cuando mi hermano menor estaba en la escuela primaria y yo en la secundaria, tuve la molesta sensación de que había pasado algo y lo enviaron a la sala del hospital y llamaron a mis padres. Eso me preocupó todo el día. Cuando volví del colegio, a mi hermano lo habían recogido antes de tiempo porque otro niño le había tirado una piedra a la cabeza. He tenido experiencias extracorporales que comienzan con vibraciones que no son de origen físico. Se sienten como una energía que fluye desde los extremos de mis miembros y se acumula en mi cráneo. Allí se amplifican y se produce la experiencia extracorporal. No me gusta, para ser honesto, pero cuando esto sucede se me suele mostrar algo en un sueño. Para que quede claro, nunca he tomado drogas, nunca me he emborrachado, nunca he fumado y casi nunca tomo medicamentos. Las drogas suelen tener fuertes efectos negativos en mí. Toda la experiencia era de gran importancia para mí. Era la experiencia que me había mostrado quién era.
y el hecho de que la tuviera a una edad demasiado temprana para tener un conocimiento previo me demuestra que yo no soy mi cerebro. El cerebro es el procesador de las impresiones sensoriales físicas que se reciben a través del cuerpo y se transmiten a la consciencia. El cerebro es como un transmisor, puede recibir, pero no es responsable de la percepción. Mi experiencia no era solo un producto de mi cerebro, porque mi cerebro no había recibido nada de esta información durante la vida. Desde un punto de vista materialista, un simple golpe en la cabeza no puede alimentar toda esta información. Mi experiencia fue absolutamente real. Me parece real incluso hoy. Pero como no resultó ser un recuerdo de mi vida pasada, el recuerdo de la muerte solo puede explicarse como una experiencia cercana a la muerte, pero no como una experiencia de muerte. Teniendo en cuenta que ocurrió antes de que aprendiera nada sobre el concepto de la muerte y que a esa edad todavía tenía un concepto de la muerte, simboliza para mí una transacción, más que un final. El hecho de que no estuviera clínicamente muerto no invalida mi experiencia, solo demuestra que la conciencia puede desprenderse del cuerpo antes o después de la muerte física.